Otros eran menos exigentes y se alimentaban a cualquier altura disponible, desde arbustos bajos hasta la capa media del bosque. Pero ¿qué sabemos de sus vidas? ¿Cómo se reproducían? ¿Cómo forjaban relaciones? Descubrimientos asombrosos realizados en Argentina, en un sitio conocido como Auca-Maubebo, han desvelado el secreto. Allí se descubrieron gigantescas colonias de maternidad, sitios de anidación fosilizados donde cientos de hembras se reunían para poner huevos en nidadas comunitarias. Se trataba de una anidación colonial a gran escala. Los huevos variaban en tamaño e incluso en la estructura de la cáscara entre especies. Y el logro más increíble de los paleontólogos fue el descubrimiento de diminutos embriones dentro de algunos de los huevos. Estos hallazgos se convirtieron en una verdadera ventana al pasado, permitiendo a los científicos observar los primeros días de vida de estos gigantes y comprender la velocidad a la que crecieron. ¿Vivían solos o se reunían en manadas? La evidencia directa aún es escasa, pero numerosas pistas indirectas, como los sitios de anidación comunales y los entierros óseos masivos, sugieren que algunas especies de titanosaurios preferían permanecer juntas en grupos. Imagine una manada de estas montañas vivientes moviéndose lentamente por una llanura prehistórica, una vista que asombraría a cualquier depredador. A lo largo del Cretácico, los titanosaurios reinaron supremos en la Tierra, dominando a los gigantes herbívoros. Los dientes fosilizados revelan mucho sobre las preferencias alimentarias. Los arañazos microscópicos y los patrones de desgaste en sus superficies pueden indicar el tipo de plantas que procesaban. La estructura de las mandíbulas y las inserciones musculares proporcionan pistas sobre la fuerza de la mordida y la naturaleza de los movimientos de masticación. Además, las mismas capas geológicas donde se encuentran los huesos de saurópodos a menudo contienen restos fosilizados de plantas antiguas, pero también hay evidencia directa. Las heces fosilizadas, conocidas como coprolitos, son literalmente el menú de un dinosaurio congelado en el tiempo, y métodos más sofisticados, como el análisis químico del esmalte dental, a veces pueden proporcionar información adicional sobre la dieta y las especies vegetales específicas que comían estos gigantes. El secreto del dominio global de estos saurópodos de cuello largo residía en una brillante estrategia evolutiva. Aprendieron a evitarse en la mesa. Esta diversidad de hábitos alimentarios les permitió prosperar y coexistir en diversas partes del planeta durante decenas de millones de años. Imaginemos un paisaje prehistórico. Aquí vemos brachiosáuridos de frente alta, ramoneando las copas de los árboles como grullas vivas. Abajo, cerca del suelo, los diplodócidos pastaban, picoteando la vegetación baja. Y junto a ellos hay una variedad de titanosaurios, cada uno ocupando su propio nicho alimenticio. Esta especialización les permitió explotar todos los recursos disponibles con la máxima eficiencia. Fue gracias a la inagotable reserva de vegetación de la era mesozoica que los saurópodos pudieron alcanzar su increíble tamaño y durante más de 100 millones de años reinar en la Tierra, siendo los animales más grandes que jamás hayan caminado sobre la Tierra. Por supuesto, para sostener un cuerpo tan colosal, cada gigante requería cientos de kilogramos de alimento vegetal al día. Esto requería no solo un sistema digestivo, sino un auténtico reactor biológico increíblemente complejo y asombrosamente eficiente. A diferencia de los mamíferos modernos, los saurópodos no se preocupaban por masticar meticulosamente.
Sus dientes eran apenas una herramienta rudimentaria. La mayor parte del trabajo digestivo recaía en sus aliados microscópicos, un ejército entero de microbios que vivían en sus gigantescos intestinos. Este proceso, llamado fermentación, es muy similar al que ocurre en el estómago de las vacas modernas, pero a una escala difícil de imaginar. Los métodos que utilizaban estos dinosaurios para iniciar su alimentación variaban considerablemente. Como ya hemos mencionado, algunos, como el Camarasaurus, poseían dientes más anchos y robustos, capaces de triturar al menos un poco. Pero incluso sus esfuerzos no eran nada comparados con el aparato masticatorio de los herbívoros modernos. Otros, como el famoso Diplodocus, poseían dientes que parecían finas clavijas. Finalmente, la comparación con los grandes herbívoros modernos que dependen de la fermentación intestinal, como los caballos o los elefantes, proporciona un modelo práctico de cómo podría haber funcionado esto. Si bien los saurópodos no fueron los clásicos fermentadores del intestino posterior, como sus lejanos homólogos modernos, sus enormes intestinos cumplían una función similar. La eficiencia de esta fábrica interna les permitió a estos gigantes mantener su increíble tamaño con una dieta que habría sido fatalmente escasa para cualquier animal más pequeño y metabólicamente activo. Su sistema digestivo fue tan clave para su éxito como sus famosos cuellos largos o patas columnares. Fue este mecanismo el que les permitió dominar el nicho herbívoro terrestre durante más de 100 millones de años, transformando los vastos bosques del Mesozoico en la fuente de su increíble poder. Los saurópodos son las criaturas más grandes que jamás hayan caminado sobre la Tierra. Estos colosos pesaban desde varias docenas hasta quizás más de 100 toneladas. Tal masa planteaba desafíos biomecánicos únicos, especialmente en lo que respecta a la locomoción. El paso de cada saurópodo era lento, pesado, pero increíblemente potente. Contaban con patas columnares y pies enormes, diseñados específicamente por la naturaleza para distribuir su enorme peso. Indican la presencia de una gran almohadilla de tejido blando en la planta del pie, similar a la que se encuentra en los elefantes. Esta estructura ayudaba a estos gigantes a amortiguar el impacto de su caminata y a distribuir su peso uniformemente sobre el suelo. Al caminar, probablemente se movían en diagonal, como los elefantes, con las extremidades opuestas, por ejemplo, la delantera izquierda y la trasera derecha, avanzando simultáneamente. Esta forma de andar garantizaba que al menos 2, si no 3, patas estuvieran siempre en el suelo, lo cual era crucial para mantener el equilibrio en estos enormes animales. Sus zancadas eran largas, pero su velocidad general se mantenía relativamente lenta. La mayoría de los estudios coinciden en que su velocidad de crucero oscilaba entre 2 y 4 kilómetros por hora. Cualquier movimiento más rápido habría supuesto una tensión increíble para sus huesos y articulaciones, por no mencionar el enorme gasto energético, y correr, el momento en que las 4 patas se despegan del suelo simultáneamente, era simplemente imposible para una criatura así. Imaginen a este coloso, este rascacielos viviente a 4 patas. ¿Podría galopar? Por supuesto que no. Semejante método de locomoción era absolutamente imposible para los gigantescos saurópodos, cuya física desafiaba todas las leyes de la naturaleza. Pero, ¿cómo sabemos entonces cómo se movían? Cuando los científicos encuentran varias huellas paralelas
dejadas por dinosaurios de aproximadamente el mismo tamaño y edad que conducen en la misma dirección, no hay duda, estamos ante la evidencia de los viajes de una manada completa. Uno de los ejemplos más famosos es el río Biloxi en Texas. Allí se conservan numerosas huellas de saurópodos en rocas del Cretácico inferior. Estas huellas cuentan una historia. Vemos a varios individuos, incluyendo adultos enormes y juveniles más pequeños, moviéndose juntos. Estos grupos de edades mixtas apuntan a una compleja estructura familiar, donde los jóvenes eran protegidos por adultos poderosos. Otro yacimiento sorprendente se encuentra en Bolivia. Allí se han descubierto cientos de huellas de saurópodos en el lecho seco de un lago del Cretácico. Estas extensas huellas también indican una compleja organización social dentro del grupo. Este movimiento coordinado, a veces a lo largo de grandes distancias, apoya la idea de un comportamiento migratorio. La constante separación de las huellas y su disposición paralela simplemente no pueden explicarse por los vagabundeos aleatorios de los individuos. No, se trataba del movimiento intencionado y organizado de un grupo. Otra evidencia convincente proviene de los yacimientos óseos. Se trata de acumulaciones masivas de huesos fosilizados de varios individuos de la misma especie, hallados en un mismo lugar. Claro que algunas de estas fosas comunes podrían haber sido el resultado de desastres naturales, inundaciones o sequías, que mataron a todos indiscriminadamente, pero otros hallazgos muestran características propias de grupos sociales que perecieron juntos. Por ejemplo, la formación Tendaguru en Tanzania, famosa por sus fósiles jurásicos, ha revelado innumerables huesos de saurópodos, como el Kirafatitán, anteriormente conocido como Brachiosaurus brancae, y el Diplodocus. Si bien no todos los huesos pueden vincularse definitivamente a manadas, algunos conjuntos de múltiples individuos sugieren que estos animales efectivamente vivían en grupos. De manera similar, los yacimientos óseos de la Formación Morrison en Norteamérica, que datan del Jurásico tardío, contienen los restos de numerosos saurópodos, incluyendo el Apatosaurus y el Camarasaurus. Algunos de estos conjuntos se interpretan como evidencia de la muerte de manadas enteras. Es posible que se reunieran en abrevaderos durante las estaciones secas y murieran en masa. La gran cantidad de huesos pertenecientes a diferentes individuos, pero encontrados en un área limitada, prácticamente descarta la teoría de que estos animales llevaron un estilo de vida solitario. Pero ¿por qué los saurópodos formaban manadas? Las razones probablemente fueron diversas, dictadas por las duras realidades de aquella época lejana. Para los grandes herbívoros, la vida en grupo ofrecía numerosas ventajas, la más importante de las cuales era la protección contra los depredadores. Por supuesto, un saurópodo adulto era una auténtica fortaleza viviente, un adversario formidable incluso para los terópodos más grandes. Pero los individuos jóvenes y los representantes de especies más pequeñas eran extremadamente vulnerables. Moverse en grupo creaba un mecanismo de defensa colectiva. La mera visión y el número de adultos en una manada podían disuadir a cualquier depredador, o al menos dificultar considerablemente su ataque a una presa específica. Además, la vigilancia combinada de docenas de ojos y oídos actuaba como un sistema unificado de alerta temprana, permitiéndoles detectar una amenaza con mayor antelación. Y aunque no tenemos evidencia directa de formaciones defensivas, la mera presencia de huellas de juveniles dentro de las huellas de los adultos
sugiere que los más viejos protegían a los miembros más vulnerables de la manada. La migración es otro aspecto clave. Los saurópodos, con sus enormes necesidades alimentarias, se veían obligados a desplazarse constantemente. Para mantener la vida en sus colosales cuerpos, necesitaban toneladas de vegetación a diario. Y dado que los recursos vegetales fluctuaban estacionalmente, las manadas se veían obligadas a migrar en busca de nuevos pastos. Eran presa fácil de un ejército de depredadores, pequeños terópodos, antiguos cocodrilos y otros carnívoros que solo esperaban su festín. Sin embargo, estos pequeños tenían un poderoso as en la manga, un crecimiento increíblemente rápido. Estudios de su microestructura ósea han demostrado que los saurópodos crecían a un ritmo increíble. Esto les permitía alcanzar rápidamente tamaños que los hacían invulnerables a la mayoría de los depredadores. Una cría podía crecer desde unos pocos kilogramos hasta varias toneladas en tan solo unos años. Una verdadera carrera contrarreloj en la que debían superar a sus enemigos lo más rápido posible. Un crecimiento tan rápido, por supuesto, requería enormes cantidades de energía, lo que significaba acceso constante a los alimentos y una tasa metabólica muy alta. La anidación comunitaria que observamos en Nauka Maubebo, sin embargo, ofreció algunas ventajas, incluso sin cuidado parental directo. Al poner los huevos en un solo lugar, las hembras podían crear un ambiente de seguridad en la multitud. Mientras estaban ocupadas con el vulnerable proceso de poner huevos, la gran cantidad de nidos gigantes alrededor habría disuadido a los depredadores. Quizás la alta concentración de nidos también creó un microclima especial, calentando ligeramente el suelo. Y regresar a los mismos sitios de confianza garantizó condiciones favorables para la incubación de los huevos y la supervivencia de las crías. Suelo adecuado, buen drenaje y la presencia de vegetación cercana durante los primeros días de vida de las crías. El descubrimiento de guaridas de maternidad similares para saurópodos en otras partes del mundo, como Francia, India y Norteamérica, confirma el panorama general. La anidación comunitaria era una práctica generalizada, si bien los detalles pueden haber variado: tamaño del huevo, textura de la cáscara, forma del nido. La estrategia general se mantuvo constante. Los saurópodos ponían grandes cantidades de huevos en sencillos nidos de tierra y luego abandonaban a sus crías a su suerte. Esta estrategia reproductiva, centrada en la cantidad sobre la calidad, fue una respuesta a todos los desafíos que estos gigantes enfrentaron durante su evolución. Les ayudó a superar el problema de su colosal tamaño corporal y la incapacidad de cuidar a sus crías diminutas y vulnerables. Este enfoque es muy diferente de las estrategias de otros dinosaurios, como los hadrosaurios, que tienen evidencia de cuidado parental para sus crías en el nido. Para los saurópodos, el camino al gigantismo pasó por abandonar la tutela, confiando en la producción masiva de huevos y un crecimiento increíblemente rápido para asegurar que suficientes individuos sobrevivieran, crecieran y dejaran su huella en la historia como los animales terrestres más grandes que jamás hayan caminado sobre la tierra. Pasemos ahora al mundo de los depredadores. Los terópodos, dinosaurios carnívoros bípedos, se encuentran entre las criaturas más temibles y letales que jamás hayan pisado nuestro planeta. Si bien muchos eran relativamente pequeños y cazaban presas pequeñas, algunas líneas evolutivas
produjeron verdaderos monstruos. Estos gigantescos terópodos alcanzaron proporciones verdaderamente colosales, rivalizando y en ocasiones superando a cualquier otro depredador de su época en tamaño y ferocidad. Eran los gobernantes indiscutibles de sus ecosistemas, atemorizando a manadas enteras de herbívoros y dejando una profunda y sangrienta huella en el registro fósil. Su tamaño colosal, sus singulares adaptaciones letales y su ubicua distribución resaltan las diversas trayectorias de la evolución de los depredadores. La evolución trabajó durante millones de años para crear las máquinas de matar perfectas, los magníficos cazadores que coronaron la cadena alimentaria prehistórica. El panteón de estos gigantescos depredadores terópodos incluye nombres que aún inspiran asombro: Spinosaurus, Giganotosaurus, Tyrannosaurus rex y Carcharodontosaurus. Criaturas como el Iguanodon y el Mapusaurus ofrecen ejemplos impresionantes de la cumbre de la evolución de los terópodos en todo el planeta. Representaron la cumbre del desarrollo de estos animales letales que vagaron por todos los continentes durante diversas eras del Cretácico. Si bien el Tyrannosaurus se convirtió sin duda en un verdadero ícono al final de la era de los dinosaurios, su tamaño real sigue siendo objeto de debate entre los científicos debido a la naturaleza fragmentaria de su registro fósil. Sin embargo, según todos los indicios, se le considera con razón uno de los mayores depredadores terrestres de la historia de la Tierra, pero incluso él palidece en comparación con un verdadero gigante. El dinosaurio depredador más largo que jamás haya caminado sobre la Tierra se reconoce actualmente como el Spinosaurus aegyptiacus, que vivió en el norte de África. Según las estimaciones más conservadoras, su cuerpo medía entre 15 y 16 metros de longitud. La característica más reconocible del Spinosaurus era, por supuesto, su majestuosa y aterradora vela dorsal, sostenida por una empalizada de espinas óseas increíblemente altas. Pero a diferencia de otros superdepredadores, el Spinosaurus tenía una boca alargada y estrecha, repleta de dientes cónicos, lo que le daba un asombroso parecido con un cocodrilo gigante. Esta imagen se completaba con sus poderosas extremidades anteriores, armadas con garras letales. La característica más impresionante del Spinosaurus era su gigantesca vela dorsal, que podía alcanzar los 1,6 metros de altura, más alta que un humano adulto. Esta vela era una estructura de piel extendida sobre largas extensiones óseas de sus vértebras. Aunque su propósito exacto sigue siendo objeto de debate, existen varias teorías principales. Podría haber servido para la termorregulación, la exhibición o una combinación de ambas. Como un radiador gigante, la vela podría haber ayudado al Spinosaurus a regular su temperatura corporal en climas cálidos y húmedos. Al girar la vela hacia o desde el sol, podía calentarse o enfriarse rápidamente. Además, la enorme vela, posiblemente de colores brillantes, podría haber sido utilizada para atraer parejas o intimidar a rivales, de forma similar a las crestas y velas de algunos animales modernos. Algunos incluso sugieren que podría haber servido como timón o estabilizador al moverse en el agua, aunque esta hipótesis es menos popular. El cráneo del Spinosaurus era sorprendentemente diferente al de otros terópodos gigantes. Su hocico largo y estrecho recordaba notablemente a las mandíbulas de un cocodrilo moderno, en lugar de las profundas y poderosas mandíbulas del Tyrannosaurus o el Giganotosaurus. Este hocico alargado estaba repleto de numerosos
numerosos dientes cónicos y lisos, ideales para capturar presas escurridizas y serpenteantes. El cráneo del Giganotosaurus era simplemente enorme. Alcanzaba 1,8 metros de longitud, comparable a la altura de un humano adulto. Aunque increíblemente poderoso, su cráneo era más alargado y estrecho en comparación con el enorme y ancho cráneo del Tyrannosaurus Rex. Estas diferencias estructurales indican directamente estilos de caza completamente diferentes. El Giganotosaurus tenía dientes cerrados como cuchillos, ideales para cortar carne. Su táctica no consistía en aplastar huesos, sino en infligir heridas profundas, causando una terrible pérdida de sangre. Su mordida era potente, pero no estaba diseñada para aplastar esqueletos como la del Tyrannosaurus. Más bien, sus mandíbulas estaban diseñadas para una serie de ataques rápidos y cortantes que gradualmente debilitaban y desangraban incluso a los herbívoros más grandes. Las extremidades anteriores del Giganotosaurus eran relativamente cortas, pero muy robustas y estaban provistas de garras afiladas. Sus patas traseras, en cambio, eran columnas poderosas y musculosas que no solo sostenían su enorme cuerpo, sino que también le permitían alcanzar velocidades considerables, especialmente en distancias cortas. Si bien calcular su velocidad con precisión es difícil, las proporciones de los huesos de sus patas sugieren que era capaz de perseguir presas grandes. Su cola larga y pesada servía de contrapeso ideal, ayudándole a mantener el equilibrio al correr y realizar maniobras precisas. Resulta que, en su adolescencia, el Tyrannosaurus Rex experimentó un increíble estirón, ganando miles de kilogramos en tan solo unos años para alcanzar su colosal tamaño. Este rápido crecimiento le permitió ascender rápidamente a la cima de la cadena alimentaria y acortar el período vulnerable en el que podía convertirse en presa. Sin embargo, incluso la vida de un rey así probablemente fue brutal y peligrosa. Muchos esqueletos descubiertos presentan cicatrices de batallas pasadas, fracturas óseas curadas y, lo más sorprendente, marcas de mordeduras de otros tiranosaurios. Esta sombría evidencia sugiere feroces batallas por territorio o incluso casos de canibalismo. El Tyrannosaurus Rex representó la cumbre de la evolución de los dinosaurios depredadores en Norteamérica. Su tamaño colosal, su mordida demoledora y su poderosa constitución lo convirtieron en el maestro indiscutible del Cretácico superior. La investigación sobre este dinosaurio continúa, revelando nuevos secretos sobre la fisiología, la biomecánica y la ecología del mundo antiguo. La perdurable admiración que despierta el Tyrannosaurus Rex no hace más que subrayar su estatus icónico como el rey de los lagartos tiranos, una auténtica maravilla de la evolución prehistórica. Sigue cautivando tanto a científicos como a entusiastas de los dinosaurios. Su formidable presencia al final de la era de los dinosaurios simbolizó su dominio ilimitado ante la inevitable extinción. Este dinosaurio podía alcanzar los 12,5 metros de longitud y pesar varias toneladas, lo que lo equiparaba con el Giganotosaurus, su pariente cercano y otro superdepredador sudamericano. Las ventajas de cazar en manada para estos gigantes habrían sido colosales, sobre todo considerando con quienes compartían su hábitat. Cuando los Mapusaurus cazaban, sus objetivos eran los animales más grandes que jamás hayan pisado la tierra. La formación Candeleros, donde se encontraron sus fósiles, también contenía huesos de titanosaurios gigantes, como el legendario Argentinosaurus. Incluso con su impresionante fuerza, un
Mapusaurus solitario habría sido improbable que superara a un Argentinosaurus adulto que podía pesar casi 100 toneladas, el equivalente a un tren de carga completo. Pero un ataque coordinado de una manada completa cambió drásticamente el equilibrio de poder. La presión grupal aumentó significativamente las probabilidades de éxito, permitiéndole cazar las presas más grandes y peligrosas. Además, la manada le brindó protección contra otros depredadores o carroñeros descarados. La estrategia subyacente a este trabajo en equipo probablemente estaba meticulosamente planeada. Uno o dos de los individuos más audaces atacarían primero. Su tarea era infligir las primeras heridas, debilitar al gigante y sembrar el pánico. Entonces, el resto del grupo entraría en acción. Este riesgo constante probablemente sirvió como un limitador natural a su velocidad máxima. Los estudios sobre la resistencia ósea demuestran que los esqueletos de los terópodos gigantes eran robustos, pero su fuerza no era ilimitada. Simulaciones por computadora que simulan las fuerzas que habrían actuado sobre el esqueleto de un Tyrannosaurus Rex al correr sugieren que velocidades superiores a los 40 km/h habrían sometido sus huesos a tensiones peligrosas, potencialmente causando fracturas. Esto no significa que los terópodos fueran lentos y perezosos. Significa que su velocidad máxima probablemente estaba limitada por la integridad estructural de sus propios cuerpos. Otra pista importante son las proporciones de sus extremidades. Aunque los terópodos eran bípedos, la estructura de sus patas estaba diseñada para soportar un peso enorme, no para correr. Sus patas eran gruesas y poderosas, como columnas. En muchos animales modernos de patas rápidas, la tibia es significativamente más larga que el fémur, lo que les permite zancadas más largas y altas velocidades. En los terópodos más grandes, estas proporciones eran diferentes, lo que indica un ritmo de locomoción más moderado. El centro de gravedad también jugó un papel importante. Imaginen un cuerpo enorme balanceándose sobre solo dos patas, con una cola larga y pesada como contrapeso. Mantener el equilibrio al moverse rápidamente y especialmente al intentar girar habría sido increíblemente difícil. De igual manera, la presencia de colosales titanosaurios en Sudamérica es consistente con la existencia de Giganotosaurus y Mapusaurus allí. Esta coincidencia temporal y espacial no deja lugar a dudas sobre la existencia de relaciones estables depredador-presa. El papel ecológico de los terópodos gigantes fue crucial. Se situaban en la cima de la cadena alimentaria, controlando las poblaciones de herbívoros y ejerciendo una profunda influencia en la estructura de sus ecosistemas. Su increíble tamaño y fuerza les permitieron explotar una amplia variedad de fuentes de alimento, desde presas recién cazadas hasta cadáveres en descomposición, lo que garantizó su supervivencia en las condiciones inestables del mundo prehistórico. La diversidad de sus dientes y cráneos revela las diversas trayectorias evolutivas de estos gigantes, quienes explotaron con entusiasmo los abundantes recursos alimenticios del mundo mesozoico. Si bien el título de dinosaurio más grande corresponde legítimamente a los colosales saurópodos de cuello largo, los herbívoros también contaban con gigantes que inspiraban temor y respeto. Estos dinosaurios, miembros del grupo de los ornitisquios, eran exclusivamente herbívoros y exhibían una sorprendente diversidad de formas. Millones de años
años sin grandes trastornos climáticos ni cataclismos geológicos crearon las condiciones ideales para la experimentación evolutiva. Durante estas largas épocas, la tendencia al gigantismo pudo desarrollarse sin perturbaciones y consolidarse. Este largo periodo de condiciones favorables permitió a la naturaleza crear las criaturas terrestres más grandes que jamás hayan pisado nuestro planeta. La combinación de abundante alimento, una fisiología única y una paz estable se convirtió en la fórmula perfecta para la creación de estos gigantes prehistóricos. Los saurópodos son, sin exageración, la cumbre de la evolución animal terrestre. Fueron las criaturas más gigantescas que jamás hayan caminado sobre la Tierra. Estos magníficos gigantes, con largos cuellos y colas que se movían a 4 patas, dominaron los ecosistemas durante los períodos Jurásico y Cretácico durante más de 100 millones de años. Su increíble apariencia, definida principalmente por su gigantesco tamaño, aún evoca asombro y admiración en los investigadores. Su torso en forma de barril, sus patas columnares y sus cabezas notablemente pequeñas en comparación con el resto de sus cuerpos hicieron a los saurópodos inmediatamente reconocibles y gobernantes increíblemente exitosos del mundo antiguo. El viaje evolutivo de los saurópodos comenzó a finales del Triásico. Eran una defensa formidable contra depredadores como el alosaurio. A pesar de su temible apariencia, el estegosaurio era una criatura pacífica que usaba su pequeña cabeza picuda para ramonear helechos y cícadas de bajo crecimiento. Incluso entre los paquicefalosaurios o lagartos de cabeza gruesa, había algunos ejemplares bastante grandes, aunque ninguno comparable a otros ornitópodos gigantes. El Pachycephalosaurus, el mayor representante de su grupo, alcanzaba una longitud de unos 4,5 metros. Si bien no era un titán en absoluto, era un animal de complexión robusta, conocido por su cráneo increíblemente grueso y abovedado, que probablemente utilizaba en luchas de dominación, similar al de los carneros modernos. Y así volvemos una vez más a una de las criaturas más emblemáticas que jamás haya pisado nuestro planeta, el Triceratops, el cara de 3 cuernos. Vagaba por las llanuras del oeste de Norteamérica a finales del Cretácico, hace aproximadamente 68-66 millones de años. Su existencia abarcó el ocaso de la era de los dinosaurios. Este enorme herbívoro se distinguía por su gigantesco cráneo. El Triceratops poseía un conjunto único de características: 3 poderosos cuernos y un enorme volante óseo que le cubría el cuello. Estos rasgos eran más que un simple adorno, desempeñaban un papel clave tanto en la defensa contra depredadores mortales como en complejos rituales sociales. Gracias a este arsenal, el Triceratops se convirtió en uno de los herbívoros más grandes y defensivos de su era. El cráneo del Triceratops era una auténtica obra maestra de la ingeniería natural. Representaba aproximadamente 1/3 de la longitud corporal total del animal, que podía alcanzar los 9 metros. El cráneo de Triceratops más grande jamás descubierto superaba los 2,5 metros de longitud. Esta enorme cabeza ostentaba 2 arcos superciliares largos y afilados como dagas, cada uno de casi 1 metro de longitud. Un cuerno corto y romo en la nariz completaba esta composición de 3 cuernos. Los cuernos estaban compuestos por un núcleo óseo, muy similar al de los bovinos modernos, y en vida estaba cubierto por una gruesa capa de queratina. Esta vaina de queratina hacía que los cuernos fueran aún más largos y afilados.
convirtiéndolos en armas realmente formidables. Pero la característica más llamativa, además de los cuernos, era el enorme volante óseo, un amplio escudo que se extendía desde la parte posterior del cráneo y cubría el cuello. Este escudo estaba formado por dos grandes huesos fusionados, formando una poderosa barrera protectora. A diferencia de los volantes de muchos otros dinosaurios con cuernos, el del Triceratops era prácticamente sólido, lo que lo hacía increíblemente fuerte. Los bordes de este escudo solían estar decorados con pequeñas protuberancias óseas, cuyo tamaño variaba entre individuos y especies. El propósito principal de este volante ha sido objeto de un amplio debate científico, pero hoy prevalecen dos teorías principales: protección y exhibición. Como mecanismo defensivo, el volante proporcionaba una cobertura fiable para el cuello y los hombros vulnerables. Imaginemos un ataque de un Tyrannosaurus Rex que vivió en el mismo hábitat. Un impacto directo de sus mandíbulas en el cuello vulnerable habría sido fatal, pero el volante óseo del Triceratops servía como un escudo impenetrable, capaz de desviar o absorber la fuerza del golpe. El enorme tamaño y la densidad de esta estructura ósea indican directamente su crucial función defensiva. Sin embargo, además de la protección, el volante probablemente también cumplía una función de exhibición. Su enorme superficie, que en vida podría haber estado cubierta de piel de colores brillantes, creaba una poderosa señal visual. Esta señal ayudaba al Triceratops a identificar a los miembros de su especie desde lejos. Además, el volante podría haber sido utilizado en rituales de apareamiento. Los machos con los volantes más grandes o de colores brillantes podrían haber indicado su salud y fuerza a sus posibles parejas. Los cuernos desempeñaron un papel clave en el combate intraespecífico. Los cráneos fósiles presentan evidencia de lesiones características de los choques entre cuernos. Su seña de identidad es la increíble cresta ósea que recorre todo su lomo y, por supuesto, su mortífera cola, rematada con púas afiladas como dagas. Este gigante herbívoro vagó por el planeta al final del período Jurásico, hace aproximadamente entre 155 y 150 millones de años. Su territorio abarcaba lo que hoy es el oeste de Norteamérica, aunque también se han encontrado hallazgos aislados en Europa. Su fantástica apariencia ha alimentado innumerables debates sobre el propósito de sus famosas placas y púas de la cola, desde su descubrimiento a finales del siglo XIX. El estegosaurio era un animal verdaderamente enorme. Alcanzaba 9 metros de longitud y unos 4 metros de altura hasta las caderas, comparable a un elefante moderno. Sin embargo, su pequeña cabeza siempre se mantenía pegada al suelo. Este coloso pesaba entre 2 y 7 toneladas, pero su característica más llamativa eran, por supuesto, sus placas dorsales. Entre 17 y 20 enormes crecimientos óseos, conocidos como osteodermos, se disponían en 2 filas a lo largo de la columna vertebral, desde el cuello hasta la cola. Estas placas no eran uniformes, su tamaño y forma variaban. Las más grandes eran verdaderos escudos que alcanzaban los 60 centímetros de altura y la misma anchura. Curiosamente, no estaban directamente unidas al esqueleto, sino incrustadas directamente en la gruesa piel, similar a la armadura de los cocodrilos modernos. Además, sin duda desempeñaron un papel clave en los rituales de apareamiento. Los individuos con las placas más grandes, brillantes o intrincadas podrían haber demostrado su salud y dominio, atrayendo parejas.
Quizás la sangre que fluía hacia las placas cambió drásticamente su color, haciéndolas aún más llamativas. Al igual que los camaleones modernos, el Stegosaurus podría haber usado este truco para alejar a un rival o intimidar a un depredador, aumentando visualmente de tamaño y volviéndose más amenazante. La tercera hipótesis, considerada ahora la menos probable, proponía que las placas constituían una armadura. Sin embargo, su estructura, en particular sus bordes delgados, las hacía demasiado frágiles para protegerse de las fauces aplastantes de grandes depredadores como el Allosaurus. Podrían haber proporcionado cierta protección superficial, pero habrían sido improbables de resistir un ataque a gran escala. Su función defensiva probablemente hacía que el animal pareciera más grande y un objetivo menos atractivo, en lugar de servir como un verdadero escudo. La verdadera arma del estegosaurio era su cola. En su punta había 4 púas largas y afiladas. Este dispositivo mortal se conocía informalmente como tagomizador, un término acuñado por el dibujante Gary Larson en su tira cómica The Far Side, y que desde entonces se ha convertido en un elemento fijo en los círculos paleontológicos. Cada una de estas púas medía entre 60 y 90 centímetros de largo. Incluso sus ojos estaban cubiertos por párpados óseos, una característica poco común entre los dinosaurios, lo que acentuaba aún más su especialización defensiva. El hocico ancho de este lagarto sugiere que era un comensal exigente. Se alimentaba de vegetación baja, como helechos y cícadas, sin ser particularmente selectivo. En la parte frontal de su boca tenía un pico pequeño pero robusto para cortar tallos duros, y en el fondo de sus mandíbulas se encontraban hileras de diminutos dientes con forma de hoja, ideales para moler fibra vegetal gruesa. Para sostener un cuerpo tan grande, debía alimentarse casi constantemente, consumiendo enormes cantidades de materia verde. La historia de la investigación del Ankylosaurus comenzó a principios del siglo XX, cuando el renombrado cazador de fósiles Barnum Brown descubrió los primeros restos significativos de este dinosaurio en Montana. Sin embargo, encontrar un esqueleto completo es poco común. Con frecuencia, tras la muerte del animal, sus placas óseas, osteodermos, se desintegraban, dejando solo fragmentos. Por lo tanto, nuestro conocimiento actual de esta criatura se construye como un mosaico a partir del descubrimiento de diversos esqueletos y comparaciones con sus parientes más afortunados de la familia Ankylosauridae, de los cuales se han conservado esqueletos completos. Esta rareza convierte al Ankylosaurus en un objeto difícil de estudiar, pero la singularidad de su armadura y su cola es indudable. Un método clave es el escalado basado en la comparación con esqueletos conocidos. Cuando los científicos encuentran solo una parte de un esqueleto, como un solo hueso de una pata gigante o un par de vértebras, lo comparan con esqueletos completos de dinosaurios emparentados pero más pequeños. Si conocen la relación entre la longitud del fémur y la longitud corporal total en una especie bien estudiada, pueden usar esta proporción para estimar el tamaño del gigante. Este método asume que las proporciones corporales dentro de un grupo de animales permanecen aproximadamente iguales, pero, por supuesto, esto es una simplificación excesiva. Diferentes especies podrían haber tenido sus propias características únicas. Por ejemplo, una podría haber tenido un cuello increíblemente largo, lo que distorsionaría considerablemente la estimación de la longitud total en comparación con un pariente de cuello corto.
Otro enfoque es la estimación volumétrica, especialmente para determinar el peso. Este método implica calcular primero el volumen corporal del dinosaurio y luego multiplicarlo por la densidad tisular estimada. Los científicos crean modelos informáticos tridimensionales basados en el esqueleto. Luego, como escultores, virtualmente cultivan músculo, grasa y órganos internos sobre el hueso, modelados a partir de grandes animales modernos como elefantes o rinocerontes. Una vez completado el modelo virtual, su volumen se multiplica por la densidad, que generalmente se asume igual a la densidad del agua, unos 1000 kilogramos por metro cúbico. Por ejemplo, si el volumen corporal del dinosaurio se estima en 70 metros cúbicos, su peso podría haber sido de aproximadamente 70 toneladas. El principal reto de este método reside en la reconstrucción precisa del tejido blando. No se sabe con exactitud cuánto músculo y grasa tenía un dinosaurio. Diferentes equipos de científicos, utilizando distintos métodos de reconstrucción, pueden llegar a estimaciones de peso para el mismo animal con diferencias de decenas de miles de kilogramos. Finalmente, medir la circunferencia ósea es crucial para estimar el peso, especialmente en los huesos de las extremidades, que soportan todo el peso corporal. Huesos como el fémur, el húmero y la tibia pueden revelar mucho sobre la carga máxima que podían soportar. Existe una correlación directa. Cuanto más grueso es el hueso, mayor es la masa que puede soportar. La columna vertebral de un animal enorme suele tener una mayor circunferencia, lo que indica directamente su colosal peso. Los paleontólogos utilizan fórmulas especializadas, derivadas del estudio de gigantes modernos como los elefantes, para calcular la masa aproximada de una criatura extinta basándose en el grosor de sus huesos. Entonces, ¿cómo pesan los científicos a estos fantasmas prehistóricos de los que solo quedan huesos fosilizados? Imaginen la tarea. Considerar estos huecos internos es crucial para obtener estimaciones de peso precisas. Las diferentes especies de dinosaurios tenían características únicas y cada una debe tenerse en cuenta. Por eso, los paleontólogos, utilizando diferentes enfoques, pueden llegar a diferentes estimaciones de peso para el mismo dinosaurio. La ciencia no es un dogma rígido, sino un proceso vivo, y cada nuevo descubrimiento, cada nuevo método analítico nos acerca a la comprensión de las verdaderas dimensiones de estos antiguos leviatanes. Gracias al incansable trabajo de los paleontólogos en los rincones más remotos del planeta, estamos reconstruyendo la apariencia de estos gigantes hueso a hueso, como un mosaico. Cada hallazgo significativo no solo revela una nueva especie, sino que también amplía los límites de lo que creíamos posible para un ser vivo. Excavar estos restos colosales es un desafío titánico en sí mismo, desde la logística y la excavación hasta el delicado proceso de preservación y transporte. Uno de los descubrimientos más significativos que revolucionó nuestra comprensión del gigantismo ocurrió en Argentina en la década de 1980. Fue el descubrimiento del Argentinosaurus. En 1987, un campesino común y corriente se topó con algo increíble, una vértebra gigantesca, nunca antes vista por la ciencia. Los paleontólogos Rodolfo Coria y José Bonaparte organizaron excavaciones de inmediato que revelaron huesos aún más gigantescos, incluyendo más vértebras y una tibia de 2,5 metros de largo. La magnitud de estos hallazgos no dejaba lugar a dudas.
Ante ellos se encontraba una criatura de tamaño inimaginable. Los desafíos que enfrentaron los investigadores fueron enormes. Los huesos eran frágiles, estaban incrustados en roca sólida y su gran tamaño los hacía increíblemente pesados. La extracción de estos especímenes requería grandes equipos, maquinaria pesada y técnicas especializadas para evitar dañar los invaluables fósiles. Cada hueso se guardaba en un sarcófago de yeso, a menudo reforzado con madera y metal para preservar su integridad. Se construyeron estructuras metálicas especiales para su transporte desde la excavación hasta el laboratorio. Una vez en el laboratorio, comenzó el minucioso trabajo de limpieza y estabilización de los fósiles. El descubrimiento del Argentinosaurus reveló que Sudamérica era un auténtico parque jurásico para los titanosaurios gigantes. Una vez más, a principios de la década del 2000, Argentina causó sensación mundial con el descubrimiento del Patagotita majorum. En 2008, un pastor descubrió los huesos fosilizados en la provincia de Chubut. Las excavaciones dirigidas por José Luis Carballido y Diego Pol arrojaron un resultado sorprendente. Descubrieron más de 200 huesos pertenecientes a al menos 6 individuos diferentes. Extraer estos enormes y frágiles huesos de la dura arenisca requirió un trabajo delicado y una planificación meticulosa. La historia del Brachiosaurus, Brachiosaurus altitórax, descubierto en Colorado a finales del siglo XIX, fue crucial para comprender la estatura vertical de los dinosaurios. Sus extremidades anteriores, inusualmente largas, y hombros altos sugerían que este animal estaba diseñado para alcanzar las copas de los árboles más altos. Afortunadamente, se encontró un esqueleto casi completo, lo que facilitó enormemente la estimación de su tamaño. Sin embargo, su gran tamaño aún presentaba enormes desafíos para la preparación y el montaje del esqueleto para su exhibición en museos. Pero quizás la historia más dramática sea la del Spinosaurus aegyptiacus, un ejemplo convincente de cómo los nuevos descubrimientos pueden cambiar radicalmente nuestra comprensión de un antiguo depredador. Fue descrito por primera vez a partir de fragmentos encontrados en Egipto a principios del siglo XX. Desafortunadamente, la mayoría de esos fósiles fueron destruidos durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Durante muchas décadas, el Spinosaurus se convirtió en un dinosaurio fantasma, conocido solo por ilustraciones y descripciones antiguas. Sin embargo, nuevos descubrimientos en Marruecos en la década del 2000 desencadenaron una verdadera revolución. Se encontraron huesos de cola y extremidades más completos, revelando una criatura completamente diferente. Estos hallazgos, a menudo realizados por buscadores de fósiles locales y posteriormente adquiridos por paleontólogos, arrojaron luz sobre su notable adaptación a un estilo de vida semiacuático. Su estructura corporal era radicalmente diferente a la de otros depredadores gigantes, y cada nuevo hueso descubierto continúa reescribiendo la historia de los depredadores prehistóricos. Viajemos a los rincones más remotos de nuestro planeta, a desiertos áridos por el sol, donde el clima es implacable. Es aquí, lejos de la civilización, donde se desarrollan verdaderos dramas científicos. Imaginemos a un equipo internacional de paleontólogos luchando no solo contra las inclemencias del tiempo, sino también contra increíbles desafíos logísticos para extraer los restos de antiguos gigantes del abrazo pétreo de la Tierra. Cada nuevo descubrimiento es un desafío, pero también una recompensa inestimable. Después de todo,
Estos fósiles han obligado a los científicos a replantearse por completo sus perspectivas sobre el tamaño de algunos depredadores prehistóricos, coronando a un nuevo rey, una criatura que resultó ser no solo el dinosaurio carnívoro más largo, sino posiblemente el más grande que haya caminado sobre el planeta. La búsqueda de los huesos de titanes es siempre un ritual complejo y meticulosamente elaborado. Todo comienza con un golpe de suerte, un fragmento de hueso descubierto accidentalmente en la superficie de la tierra reseca. Estudios de secciones óseas muestran que los saurópodos jóvenes experimentaron increíbles estirones, posiblemente añadiendo varias toneladas de peso al año. Este crecimiento explosivo requería enormes cantidades de nutrientes, pero esta estrategia tenía una desventaja. Mientras que los gigantes adultos eran prácticamente invulnerables a los depredadores, sus crías recién nacidas eran diminutas e indefensas. Comparadas con sus colosales progenitores, eran presa fácil de todo un ejército de carnívoros. El cuidado parental era probablemente casi inexistente. Su única posibilidad de supervivencia residía en el número de una enorme nidada. Solo unos pocos, los más afortunados y rápidos, sobrevivieron. Finalmente, su mayor ventaja se convirtió en su talón de Aquiles. Su enorme tamaño los hacía increíblemente dependientes de un entorno estable con abundante alimento. Cualquier cambio climático significativo, sequía, alteración de la vegetación o potente actividad volcánica como la que sacudió el planeta a finales del Cretácico, podría haber devastado poblaciones que requerían recursos tan colosales. Además, su lenta tasa de reproducción les dificultaba mucho más recuperarse de cualquier crisis que a los animales más pequeños. Este delicado equilibrio entre ventaja evolutiva y vulnerabilidad ecológica selló el destino de las criaturas más grandes que jamás hayan caminado sobre la Tierra. También encontramos otras pruebas igualmente convincentes de su estilo de vida gregario. La escasez de evidencia fósil deja muchos aspectos de su vida en el misterio, pero los pocos huesos que conservamos ofrecen una imagen vívida de un gigante majestuoso e imponente. Su legado sigue inspirando a científicos de todo el mundo a estudiar la fisiología y la ecología de las criaturas más grandes que jamás hayan habitado nuestro planeta. Pero la historia de los gigantes no termina ahí. El descubrimiento del Patagotitan majorum fue una de las mayores sensaciones paleontológicas del siglo XXI, brindándonos una perspectiva sin precedentes sobre la vida de los animales terrestres más grandes. La historia comenzó en 2014, cuando un simple trabajador agrícola de la provincia argentina de Chubut, en la Patagonia, se topó con un enorme fósil que sobresalía del suelo. Esto motivó una excavación masiva por parte de un equipo del Museo Paleontológico, dirigido por José Luis Carballido y Diego Pol, y lo que descubrieron superó todas las expectativas. No se trataba de los restos de un solo dinosaurio. Ante ellos se encontraba el escenario de una antigua tragedia. Los huesos de al menos 6 titanosaurios individuales yacían en una sola capa geológica. Fue el lugar de una extinción masiva. Esta increíble concentración de fósiles perfectamente conservados fue un verdadero regalo para la ciencia, permitiendo una reconstrucción mucho más precisa y detallada de esta criatura colosal que la que jamás se había logrado con otros supergigantes. Patagotitan pertenece al grupo de los titanosaurios, un linaje diverso de saurópodos
que dominó el planeta durante el Cretácico Superior, hace aproximadamente entre 100 y 95 millones de años. El material fósil recuperado fue sorprendentemente completo para un animal tan grande. Se encontraron numerosas vértebras, costillas, huesos de las extremidades, incluyendo fémures y tibias, e incluso partes de las cinturas escapular y pélvica. Esta rica composición ósea permitió a los científicos estimar su impresionante tamaño con un alto grado de certeza. Se estima que Patagotitan medía aproximadamente 37 metros de largo desde la nariz hasta la cola, el equivalente a 4 autobuses urbanos alineados uno junto al otro. Su altura hasta los hombros era de aproximadamente 6 metros, y si hubiera levantado el cuello, su cabeza podría haberse elevado 15 metros sobre el suelo, el equivalente al 5º piso de un edificio moderno. Con tales dimensiones, Patagotitan se convierte en uno de los principales candidatos al título del animal terrestre más pesado jamás registrado. Se estima que su peso oscila entre 60 y 75 toneladas métricas. Si bien algunos científicos aún consideran que Argentinosaurus es más grande, son los restos más completos y abundantes de Patagotitan los que otorgan mayor credibilidad a sus estimaciones de peso. La principal evidencia de su increíble masa son los poderosos huesos de sus extremidades. Ante nosotros se extendían infinitos paisajes bañados por el sol, cubiertos de exuberante vegetación y surcados por una red de ríos caudalosos. Fue aquí donde este gigante encontró su fuente inagotable de alimento. La anatomía misma del Patagotitan denota potencia y resistencia. Era una criatura diseñada para soportar un peso increíble. Su cuerpo ancho y macizo, sostenido por poderosas patas columnares, creaba una plataforma increíblemente estable. Imagine una montaña viviente, firmemente plantada en el suelo. Su cuello, aunque no batía récords de longitud comparados con otros saurópodos, era como una grúa gigantesca, lo que le permitía alcanzar cualquier vegetación, desde helechos bajos hasta las copas de los árboles más altos, y sus dientes eran como clavijas, como los de la mayoría de los titanosaurios. Su propósito no era masticar bien la comida, sino trabajar como un rastrillo, desgarrando brazadas enteras de hojas y ramas. Al igual que otros saurópodos, era un vagabundo nato, capaz de recorrer grandes distancias en busca de nuevos pastos. Una auténtica planta procesadora operaba dentro de su gigantesco cuerpo. Tragaba piedras llamadas gastrolitos, que, en su estómago, trituraban las duras fibras vegetales, y la fermentación completaba el trabajo. Recuperar los restos de Patagotitan del suelo fue una verdadera operación especial para los paleontólogos. Basta pensar, conocemos a la mayoría de los supergigantes a partir de tan solo unos pocos huesos, pero el esqueleto del Dreadnoughtus está conservado en un 70%, más de 100 huesos individuales, sin contar el cráneo. Esto lo convirtió en uno de los esqueletos más completos de un animal terrestre supermasivo jamás descubierto. Los científicos ahora tienen un plano casi completo de la anatomía y la biomecánica del gigantismo. Un equipo dirigido por Kenneth Lacovara de la Universidad de Drexel realizó un esfuerzo monumental para excavar y analizar este increíble hallazgo. El nombre que le dieron a esta criatura captó a la perfección su esencia, Dreadnoughtus,
que significa sin miedo. El nombre rinde homenaje a los enormes buques de guerra, ya que un Dreadnoughtus adulto, gracias a su tamaño, era prácticamente invulnerable a cualquier depredador. Vagó por la Tierra durante el Cretácico Superior hace aproximadamente 77 millones de años. La longitud estimada de este monstruo era de aproximadamente 26 metros desde el hocico hasta la cola. Sí, era ligeramente más bajo que el Argentinosaurus, pero su peso era impresionante. Se estima que pesaba entre 40 y 60 toneladas. Pero lo que realmente distinguía al Dreadnoughtus era su constitución increíblemente robusta, casi monolítica. Sus huesos no solo eran grandes, sino también asombrosamente gruesos y fuertes. Esto sugiere que la evolución priorizó no solo la longitud, sino también la fuerza colosal y la capacidad de soportar peso. La vida de este gigante era un ciclo interminable de búsqueda de alimento. Para mantener su peso de 60 toneladas, debía consumir cientos de kilogramos de vegetación a diario. Afortunadamente, habitaba en bosques densos y húmedos, donde abundaba la comida. El Dreadnought probablemente no era exigente, devorando todo lo que su largo cuello alcanzaba, desde las copas de los árboles hasta la maleza a ras de suelo. Sus dientes, aunque no se han conservado, habrían sido típicos de un titanosaurio, con forma de estaca, ideales para arrancar hojas, y su sistema digestivo actuaba como un bioreactor altamente eficiente, capaz de descomponer incluso las fibras vegetales más resistentes. La excepcional conservación de los restos de Dreadnoughtus permitió a los científicos desentrañar otro misterio, el de su crecimiento. El análisis de los huesos reveló un hecho impactante. Al momento de su muerte, este gigante seguía creciendo activamente. Esto significa que podría haber alcanzado un tamaño aún mayor. Este crecimiento rápido y continuo era una estrategia de supervivencia para los saurópodos. Buscaban alcanzar rápidamente un tamaño en el que ya no representaran una amenaza para ningún depredador. El mundo habitado por el Dreadnoughtus era una llanura cálida y húmeda, un auténtico paraíso para los herbívoros, rebosante de exuberante vegetación. Este descubrimiento arrojó luz sobre sus características únicas y confirmó definitivamente su estatus como uno de los animales más longevos de la historia. Esta historia demuestra vívidamente las increíbles dificultades que enfrentan los científicos al intentar reconstruir la apariencia de gigantes extintos a partir de fósiles dispares. Cuando se encuentran fragmentos óseos de diferentes individuos o incluso de diferentes especies mezclados, las conclusiones iniciales suelen resultar erróneas. Viajemos al mundo donde vivió el supersaurio. Era un mosaico de vastas llanuras y densos bosques, típico de la formación Morrison, una famosa formación geológica del Jurásico Superior que albergó una notable diversidad de dinosaurios. El clima era semiárido, con estaciones húmedas y secas bien definidas, lo que propiciaba el exuberante crecimiento de una amplia variedad de vegetación. Como herbívoro gigantesco, el Supersaurus dedicaba casi todo su tiempo a una sola tarea: buscar alimento. Sus mandíbulas estaban revestidas de dientes anchos, similares a clavijas, ideales para arrancar y deshojar las ramas, pero completamente inútiles para masticar. Al igual que otros saurópodos, su sistema digestivo era un vasto tanque de fermentación. Sus enormes intestinos estaban adaptados para digerir volúmenes colosales de materia vegetal gruesa mediante una fermentación prolongada. Los gastrolitos, llamados cálculos estomacales, se encuentran a menudo cerca de los huesos de los saurópodos.
Esto quizás refleje una trayectoria evolutiva alternativa al gigantismo, que priorizaba la longitud extrema sobre la masa. El descubrimiento del Supersaurus aún evoca asombro y maravilla, obligándonos a replantearnos los límites de tamaño de los seres vivos terrestres. Ahora, centremos nuestra atención en uno de los saurópodos más emblemáticos y fácilmente reconocibles, el Diplodocus. Su nombre resulta familiar para cualquiera que haya tenido interés en los dinosaurios. Su silueta es inconfundible, un cuello increíblemente largo y una cola aún más larga, similar a un látigo. El Diplodocus vagó por la Tierra al final del período Jurásico, hace aproximadamente entre 154 y 147 millones de años. Su hogar eran las tierras que hoy conocemos como el oeste de Norteamérica, parte de la famosa Formación Morrison. El nombre Diplodocus se traduce como doble radio. Se refiere a los singulares huesos en forma de V, ubicados en la parte inferior de las vértebras caudales. Estos dobles radios proporcionaban soporte y protección adicional a la cola. Descrito por primera vez por el legendario paleontólogo Othniel Charles Marsh en 1878, el Diplodocus se convirtió rápidamente en un símbolo de la era de los dinosaurios y una joya de la corona en las colecciones de los museos de historia natural de todo el mundo. El Diplodocus era una criatura verdaderamente colosal. No tenemos evidencia directa, como un corazón fosilizado, pero la anatomía esquelética misma grita que el sistema circulatorio de este lagarto fue un milagro de la evolución, capaz de desafiar la gravedad misma. La respiración de este gigante también era única. Sus pulmones probablemente estaban conectados a un complejo sistema de sacos aéreos, muy similar al de las aves modernas. Esto no solo permitía una oxigenación óptima de la sangre, sino que también aligeraba significativamente el esqueleto, reduciendo la masa total del animal, un factor crucial para la creación de una estructura tan masiva. A pesar de su colosal tamaño, Giraffa Titan no era un velocista. Sus patas, enormes como las columnas de un antiguo templo, no estaban diseñadas para la velocidad, sino para soportar su enorme peso. Las huellas descubiertas por estos gigantes revelan una postura amplia y un paso pausado, seguro y mesurado. Los adultos eran fortalezas vivientes. Con una altura de hasta 4 metros hasta los hombros, eran prácticamente invulnerables a los depredadores, pero sus crías, de no más de 1 metro de altura al nacer, eran presas fáciles. Aquí es donde la fuerza de la manada entraba en juego. Su altura permitía a los adultos servir de escudo viviente para sus crías, creando un espacio seguro donde las crías podían alimentarse tranquilamente bajo la atenta mirada de sus gigantescos padres. Esta estructura se sostenía por 19 vértebras cervicales, una cantidad asombrosa, considerando que la mayoría de los demás dinosaurios de cuello largo tenían entre 13 y 15. Cada una de estas vértebras era una maravilla de la ingeniería natural. No solo eran largas, sino que su estructura interna era como una esponja repleta de numerosas cámaras de aire. Estas cámaras de aire, parte del sistema respiratorio, reducían drásticamente el peso de toda la estructura sin comprometer su resistencia. Esta fue una adaptación vital para sostener una estructura tan increíble. Por supuesto, un cuello así también planteaba enormes problemas fisiológicos. Para impulsar la sangre al cerebro, al final de este grifo viviente, se requería un corazón de increíble potencia, capaz de generar una presión increíble. Los científicos aún debaten cómo fue posible.
Algunas teorías sugieren una serie de corazones accesorios a lo largo del cuello, mientras que otras sugieren un único corazón principal excepcionalmente potente. Además, se necesitaban mecanismos vasculares complejos, como válvulas unidireccionales y músculos especializados, para evitar que la sangre fluyera hacia la cabeza al descender y se acumulara en la base al ascender. Los músculos y ligamentos que sostenían esta estructura no eran menos impresionantes. A lo largo de la parte superior de las vértebras discurrían poderosos ligamentos que actuaban como los cables de un puente colgante. Su larga cola servía de contrapeso al cuello, brindándole estabilidad durante el movimiento. Aunque el Mamenchisaurus no era tan pesado como algunos de sus parientes, se estima que pesaba entre 25 y 30 toneladas. Los fósiles de este dinosaurio se encuentran exclusivamente en China, lo que indica su endemicidad. Vivió únicamente en esta región. La evidencia geológica sugiere que, durante el Jurásico superior, aquí existían bosques frondosos y húmedos, capaces de albergar a estos gigantescos herbívoros. El descubrimiento de varias especies de Mamenchisaurus con proporciones variables demuestra el éxito evolutivo de este género en su singular entorno geográfico. La investigación sobre este lagarto continúa ampliando nuestra comprensión de la biomecánica y la fisiología de los dinosaurios gigantes. Mediante modelos informáticos y cálculos de ingeniería, los científicos intentan comprender cómo su esqueleto y músculos resistieron cargas inimaginables. La anatomía única del Mamenchisaurus no solo deslumbra, sino que demuestra las increíbles soluciones que la evolución es capaz de ofrecer ante los desafíos ambientales. Su extraordinario cuello permanecerá para siempre como una verdadera maravilla de la naturaleza y un testimonio de las extrañas y majestuosas formas de vida que una vez habitaron nuestro planeta. Y así, ante nosotros aparece la silueta de una verdadera leyenda del mundo prehistórico, el apatosaurio. Este gigante es uno de los saurópodos más famosos y fácilmente reconocibles, cuya imponente constitución inspira admiración. Vivió a finales del Jurásico, hace aproximadamente 155-150 millones de años, en lo que hoy es el oeste de Norteamérica. Durante muchos años se le conoció por otro nombre no menos impresionante, brontosaurio, que puede traducirse como lagarto del trueno, y este apodo le sentaba de maravilla al gigante, cuyas pisadas probablemente hicieron temblar la tierra. Aunque los científicos recientemente restauraron el estatus de género independiente para algunas especies, el apatosaurio sigue siendo un representante distintivo y único de su época. Viajemos ahora a un mundo dominado por gigantes y conozcamos a otro miembro no menos impresionante del orden de los saurópodos. Ante nosotros se encuentra el apatosaurio, un coloso jurásico, la encarnación viviente del poder. Era una criatura verdaderamente colosal, de hasta 23 metros de longitud. Imagínense un autobús articulado y con un peso, según estimaciones conservadoras, de entre 16 y 22 toneladas. Su cuerpo no solo era grande, sino increíblemente fuerte y musculoso, lo que lo hacía mucho más compacto y masivo que su famoso contemporáneo, el Diplodocus, que parecía casi elegante en comparación. Este físico colosal se reflejaba en la estructura misma de sus huesos. Cada vértebra del apatosaurio era una auténtica fortaleza, fuerte y completamente reforzada, especialmente en las caderas y la base de la cola.
Cada nuevo estudio de este dinosaurio nos proporciona información invaluable sobre la biomecánica de estas gigantescas criaturas, sus estrategias de alimentación, su comportamiento social y el papel crucial que desempeñaron en la configuración de los ecosistemas de su época. Su fama perdurable refleja el asombro y la maravilla que estos gigantescos lagartos del trueno aún nos evocan. Ahora conozcamos a otro habitante de estas mismas tierras, Camarasaurus. Este género de saurópodo vivió a finales del Jurásico, hace aproximadamente 145 millones de años. Su nombre se traduce como lagarto con cámaras y hace referencia a la notable característica de sus vértebras. Eran huecas por dentro, divididas en cámaras, una ingeniosa adaptación evolutiva que, como la de todos los saurópodos, contribuyó a aligerar significativamente su enorme esqueleto. Si bien Camarasaurus no podía presumir del tamaño extremo de sus contemporáneos, como Diplodocus o Supersaurus, seguía siendo un dinosaurio formidable e impresionante. El Camarasaurus era un animal imponente que solía alcanzar unos 18 metros de longitud, unos 60 pies, y un peso de unas 20 toneladas. Se distinguía por su robusta constitución, un cuello más corto que el de muchos de sus parientes y un cráneo completamente único que lo diferenciaba de otros dinosaurios de cuello largo de la época. Este cráneo y sus dientes eran sus rasgos más distintivos, clave para comprender su singular estrategia de supervivencia. A diferencia de los delgados dientes en forma de clavija del Diplodocus o de la mandíbula frontal prácticamente desdentada de algunos brachiosáuridos, el Camarasaurus poseía dientes anchos y potentes con forma de cuchara. Estos dientes no solo eran fuertes, sino que eran ideales para cortar e incluso triturar la vegetación más resistente. Recorrían toda la mandíbula, formando una batería dental completa, mucho más efectiva que la de muchos otros saurópodos. Esto sugiere que el Camarasaurus no se limitaba a arrancar hojas y tragarlas enteras, sino que procesaba activamente su alimento directamente en la boca. El cráneo del Camarasaurus era relativamente corto y alto, muy diferente de los cráneos alargados, casi equinos, de los diplodócidos. Su hocico era romo y sus enormes fosas nasales se ubicaban en lo alto de la cabeza, prácticamente entre los ojos. Esta inusual ubicación de las fosas nasales dio origen a la teoría de que el Camarasaurus llevaba un estilo de vida semiacuático, sumergiendo su cuerpo y proyectando la parte superior de la cabeza para respirar, como un periscopio natural. Sin embargo, esta idea ha sido prácticamente refutada. Los científicos modernos creen que la posición elevada de sus fosas nasales estaba relacionada con la anatomía de sus poderosos músculos mandibulares que requerían un punto de inserción. Toda su cabeza estaba perfectamente adaptada para una sola tarea: triturar toneladas de materia vegetal fibrosa. Le permitía una mayor libertad de movimiento, a la vez que seguía siendo una defensa extremadamente eficaz. Sin embargo, la estrategia defensiva de este lagarto no se limitaba solo a su armadura. Si bien no era tan impresionante en tamaño como los titanosaurios supergigantes, seguía siendo un animal enorme cuya mera visión podía disuadir a muchos depredadores. En caso de un ataque directo, el Saltasaurus podía defenderse utilizando su impresionante corpulencia y su singular armadura. Su armadura ósea servía como su principal línea de defensa, lo que lo convertía en un objetivo mucho menos vulnerable. La mera presencia de una armadura tan compleja lo dice todo.
sugiere que el Saltasaurus probablemente vivió en un mundo peligroso y se enfrentó a la constante amenaza de los depredadores. Los ecosistemas del Cretácico superior en Sudamérica albergaron una gran cantidad de temibles terópodos, y cualquier adaptación que aumentara sus posibilidades de supervivencia era invaluable. Afortunadamente para la ciencia, los fósiles de Saltasaurus se encuentran en muy buen estado de conservación. Se han encontrado restos de varios individuos, incluyendo esqueletos parciales y numerosos osteodermos. Estos hallazgos han permitido a los paleontólogos reconstruir su anatomía con gran precisión y extraer conclusiones convincentes sobre su estilo de vida. Se convirtieron en los grandes herbívoros dominantes en prácticamente todos los continentes, ocupando nichos ecológicos previamente ocupados por otros grupos de saurópodos, como los diplodócidos y los brachiosáuridos. A mediados del Cretácico, el número de estos linajes más antiguos había disminuido significativamente o se habían extinguido por completo. El éxito de los titanosaurios se puede atribuir a una combinación de factores, entre ellos su notable capacidad de adaptación a diversos entornos y las innovaciones evolutivas que les permitieron competir con éxito con otras especies. Estas innovaciones incluyeron estrategias de alimentación eficientes y posiblemente mejores tasas de reproducción. Esto es lo que hace a los titanosaurios verdaderamente extraordinarios. Uno de los aspectos más sorprendentes de su diversidad es su increíble rango de tamaños. Algunas especies, como Argentinosaurus y Patagotitan, alcanzaron longitudes de más de 35 metros y pesaron más de 70 toneladas, lo que los convirtió en los animales terrestres más pesados conocidos. Sin embargo, otros titanosaurios eran mucho más pequeños. Por ejemplo, Magyarosaurus de Europa era un verdadero titanosaurio enano que medía solo unos 6 metros de longitud. Se adaptó a la vida en islas, donde los recursos eran muy limitados. Esta amplia gama de tamaños demuestra su fenomenal capacidad para adaptarse a una amplia variedad de condiciones ambientales y disponibilidad de alimento.